Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué horas esté viendo esto. Soy Kevin Stuart Torres Martínez del Cuadro RBRES en mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada, correspondiente a la semana 9, que es del temas de servomotores y motorreductores. Primera pregunta. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un aparato pequeño que se utiliza mucho en la industria. Consta de un motor eléctrico de corriente continua simple conectado a un potenciómetro mediante un mecanismo de engranajes, los cuales van a su vez a una tarjeta de control y su eje de giro va a estar conectado a un servo. Su principal característica de estos es que funciona con corriente continua, no más de 5 voltios en promedio, y que su servo solo gira a 180 grados. Además, se maneja por pulsos. Esto nos permite controlar de una forma muy precisa estos. No suelen mover mucho peso, pero sí nos permiten hacer ciertas manipulaciones que son convenientes para ciertos mecanismos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las características eléctricas de los servomotores? Un servomotor tiene distintas características que debemos tomar en cuenta a la hora de adquirirlo para nuestros proyectos o trabajos, desde el amperaje de consumo, el voltaje de alimentación, el peso, la velocidad a la que gira, el torque, las dimensiones que tiene. Por lo general, uno en los dos que nos debemos fijar más es el torque que tiene para saber si puede realizar el trabajo que nosotros necesitamos y el voltaje de consumo. Después de todo, los servomotores suelen ser utilizados con baterías para realizar ciertos proyectos. El voltaje que suelen utilizar suele variar entre los 4.2 y los 6.8 volts, siendo 5 volts en promedio los que utilizan para alimentarse. Tercera pregunta. ¿Qué es el par en un servomotor? Y cuarta pregunta. ¿Qué es el torque en un servomotor? Como nosotros sabemos, el torque o momento o par, que viene siendo lo mismo, es cuando nosotros aplicamos una fuerza a cierta distancia, en donde esta fuerza se ve multiplicada por la distancia, obteniendo así cierto resultado. Sin embargo, en los servomotores esto es distinto. La fuerza no está puesta en el extremo de la distancia, es al revés, está puesta desde el eje de giro. Por lo tanto, en lugar de multiplicarla, vamos a dividirlo por la distancia que nosotros tenemos. Si un servomotor explica que puede mover 1.5 kilogramos por centímetro, por cada centímetro que se aleje el peso que se tiene que mover del servomotor, la fuerza es menor. De hecho, el peso máximo es menor. Podríamos decir que si por cada 1.5 kilogramos centímetro que tiene, a 2 centímetros va a poder mover la mitad de peso y a res un tercio del peso de que se nos estaba indicando. Quinta pregunta. ¿Qué método de control existe para los servomotores? Un servomotor se controla a través de modulación por ancho de pulsos, es decir, se le alimenta su voltaje durante ciertos lapsos de tiempo, algunos milisegundos. Dependiendo del servomotor, un milisegundo será suficiente para que la posición sea los 0 grados, 1,5 milisegundos para los 90 grados y 2 milisegundos para los 180. Esto nos permite tener un gran control de precisión respecto a la posición que queremos que tenga el servo. Aunque los servos suelen ser muy precisos, la velocidad no es exactamente lo suyo. La modulación por pulso se repite las veces que nosotros necesitamos o programemos dependiendo de la tarea que nosotros queramos realizar. Pregunta 6. ¿Cuáles son las aplicaciones de los servomotores? Bueno, los servomotores, por las características que tienen entre su velocidad, su precisión y la forma en la que pueden ser programados, son muy útiles para distintos espacios de la industria. Lugares en donde se tienen que realizar tareas repetitivas que son programables y de forma muy eficiente y precisa. Por ejemplo, el control numérico computarizado suele aprovecharse mucho de las características de los servomotores. Después de todo, en el CNC se tienen que realizar cierto tipo de tareas para los cuales estos son ideales. También se suelen utilizar en muchos otros lugares en donde nosotros requerimos motores pequeños. Considérese aparatos eléctricos de tamaño reducido, juguetes, aparatos de video, reproductores. Cualquier lugar en el que nosotros necesitemos un pequeño motor con un movimiento específico y que sea alimentado a baterías, allí hay un servomotor. De ahí en fuera, sus aplicaciones se pueden hallar en sectores alimenticios, sectores productivos, sectores eléctricos, en casi en cualquier lado. Son esenciales para el día a día de cualquier ingeniero en robótica. Séptima pregunta. ¿Qué es un motor reductor? Un motor reductor es un arreglo mecánico de engranajes, tornillos y otras piezas que se coloca al eje de salida de un motor para así reducir su velocidad de este, sin alterar la potencia.
los existen de muchos tipos, en ángulo de 90 grados, de ejes paralelos, oblicuos, helicoidales, de muchos tipos con distintas características que dependen tanto del fabricante como del arreglo mecánico. Su principal función es reducir la velocidad, pero no alterar la potencia. De esta forma, nosotros podemos controlar el tipo de trabajo que se está haciendo y el movimiento específico que se está teniendo sin que nosotros sacrifiquemos otros valores mecánicos, como es la fuerza con la que se está trabajando. Son muy útiles en la industria, pues tienen distintas aplicaciones. Última pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones de los motorreductores? Pues estos suelen ser utilizados para herramientas de mano o en ciertas partes del sector industrial y en muchos otros tipos de arreglos donde nosotros necesitamos definir la velocidad de salida de una forma específica. Sus aplicaciones nosotros lo podemos encontrar en distintas industrias, desde la forestal, la alimenticia, la farmacéutica, muchos. La mayoría de sus aplicaciones consiste en la carga de algo, ¿no? Por ejemplo, en un aeropuerto donde nosotros se está transportando maletas encima de una cinta, ahí hay un motor reductor, puesto sin importar la carga que se le ponga, el peso, debe moverse a la misma velocidad. De aquí también dependen ciertas características de nuestro motor reductor para la tarea que va a realizar. El tipo de carga, si es continua, discontinua, si tiene choques, cuánto tiempo va a trabajar, la forma en la que se va a alimentar, si se hacen pausas, distintas cosas. Es debido al anterior porque son tan ideales para la automatización en distintas partes de la industria, puesto que su utilidad consiste precisamente en la realización de una tarea en específico de una forma que nosotros podemos controlar sin que varíe dependiendo de las variables. La carga. Ya por último, para terminar con el video, quisiera hacer la observación y la conclusión de por qué los servomotores y los motorreductores están tan estrechamente relacionados. Como dijimos, un servomotor no puede llegar a tener mucho torque, ¿verdad? Tiene una potencia un tanto limitada, ¿no? Y un motorreductor, como estamos viendo, hace que mediante este arreglo mecánico, que puede tener ciertas eficiencias, que la fricción, que el arreglo de las piezas, que el diámetro es el número de los dientes, pero respeta la potencia del motor. Pero cuando reduce la velocidad, lo que provoca es que aumenta el torque, porque de esta forma a velocidad reducida puede hacer aumentar un poco el peso que pueden mover, ¿no? Y por eso están tan estrechamente relacionados los servomotores con los motorreductores, puesto que en conjunto podemos realizar trabajos específicos moviendo mayores cargas a velocidades reducidas. Tiene todo el sentido del mundo juntar este tipo de piezas. Un ejemplo que me vino a la mente mientras realizaba este video eran los vehículos. En un vehículo, aunque los motores son un motor a gasolina que no es de mi área, sí comprendo que estos motores tienen cierta potencia de salida y que nunca varía. Pero mediante los arreglos de los cambios, las marchas, primera marcha, segunda marcha, nosotros estamos reduciendo la velocidad de salida, pero aumentamos el torque. Por eso un vehículo en primera marcha tiene mucha fuerza para andar, aunque vaya lento. Y ya con los arreglos del motor reductor, la salida en marchas más altas, cuarta, quinta, es mucho más rápido, pero tiene menor fuerza para mover el vehículo. De ahí el que se utilicen estos elementos en distintos sectores de la industria para realizar ciertos trabajos de una forma específica y con la velocidad que nosotros queremos, aun cuando se tratan de cargas pesadas o ligeras. Sin más por el momento, yo me despido. Torres Martínez, Kevin Stuart, gracias por su atención. Que pase buen día.